aquí en vivo y en directo. Mi nombre es Yuri López, soy natural de La Libertad y el día de hoy estoy aquí en representación de la promotora música de Ídolos Producciones de La Voz de Oro, Robert Pacheco, para llevar a cabo esta conferencia de prensa con un gran motivo, que estamos a próximos días de celebrar este gran aniversario, 36 aniversario de Robert Pacheco. Hasta el momento cuenta con más de 19 producciones, lo cual nos ha regalado grandes canciones e incluso ha sido interpretado los temas por diferentes artistas. Y bueno, el día de hoy es reconocido como uno de los mejores artistas folclóricos de nuestro Perú, ¿no? Ahora sí, vamos a dar entonces el pase, la bienvenida a nuestro artista, La Voz de Oro, Robert Pacheco, que ya está aquí con nosotros. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Todos los detalles. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, estoy contento. Muchas gracias por todo esto, a la promotora música que ha organizado todo esto, esta entrevista, y a todas las personas que están presentes en los canales, tanto de canales de cable, canales de Facebook, bueno, de todas las redes sociales. Les agradezco también infinitamente. Y por la campaña que van a hacer esta semana, Dios os bendiga a todos ustedes, hermano. Todo está difícil, todo está complicado, pero hay que trabajarlo así y siempre positivamente, pensando que todas las cosas van a salir bien. Así es. Bueno, a continuación vamos a dar a conocer la prensa que está el día de hoy presente para poder registrar todos los detalles que será realmente en este acontecimiento que vamos a celebrar todos juntos, los 36 aniversarios. Contamos ya con la presencia del señor Eduardo Chacón de Purito, Perú. Un aplauso, por favor, para él. A ver todos la mente positiva y la motivación que caracteriza, ¿no? Mi gran amigo. Gracias, hermano, por estar aquí. Vamos a dar inicio entonces con las preguntas. De esta manera doy inicio con Purito, Perú, con el señor Eduardo Chacón. Por favor, damos la palabra para, de esta manera podemos conocer todos los detalles. Adelante, por favor. Ya que es propicio, Robert, preséntanos a la integrante que acaba de sumarse a la conferencia. Lo presento. Esta es mi única. ¿Cómo se llama ella? Qué linda se llama ya. ¿Ah? Se apareció la perrita de Robert. Yanela. Su perrita de Robert apareció. ¿Perrito o perrito es? Yanela. Ah, disculpe, perrito. Ahí está, entonces. Robert, antes que nada saludarte, felicitarte por este nuevo aniversario, cargado pues de éxito, ¿no? Logrado a lo largo de tantos años. En esta noche del 14 en los portales de Guayabamba, imagino que nos tienes una sorpresita por ahí, de repente alguna primicia, de repente una invitada especial, de repente nos traes a tu trampita, de repente... No, es que de repente nos trae a la trampita o una nena quizás, ¿no? Para los pobres. Porque triste, nena, algo así. Ajá. Todo el mundo tiene su trampita. Bueno, ya. Bueno, la novedad de este aniversario, queridos amigos, a todos los televidentes y a los presentes, es de que volvemos después de 4 o 5 años, volver a trabajar nuevamente con el artista original de Los Imbatibles, Ídolos Chancayanos, Roger de la Cruz, el chinito maravilloso del arte, que les estará acompañando de adelante durante todo el tiempo que podamos cantarle al Perú. Es un gran amigo, una persona seria, y hemos visto por conveniente llamarlo nuevamente porque tenía mucho trabajo, paraba en el extranjero y tantas cosas, y ahora ya está en el Perú, está aquí, y me da mucho gusto. Es un gran hombre. Eso, hoy día lo presentaremos aquí, quizás cantamos una cancioncita a capela, no sé, dependerá de usted. Hace un instante también mencionabas, ya que nos permiten 2 preguntas, mencionabas que dentro de poco vienen los videos de estos éxitos que has vuelto a grabar. Mi pregunta es, ¿has vuelto a impostar la voz, a poner la voz en esta producción, o es solamente del audio hacer nuevos videos? No. Mira, son canciones que son canciones que aquellos años dieron que hablar a la vida, brindo por ella. Amigo, ¿por qué tomas tanto? Ámame. ¿Cuántos artistas lo han grabado y se vanaglorian con esos éxitos? Hemos vuelto a grabar nuevamente, ¿cómo se dice ahora? Con la tecnología, una buena mezcla saldrá
todo es nuevo. El bacán. arpa, la voz y todo. Entonces, esos éxitos terminaron. Quería hacerlo para este aniversario, pero estuve delicado este fin de mes que pasó. Tuve problemas de la salud. Ya me estoy recuperando, estoy un poquito demacrado. Entonces, pero todo se sale adelante cuando uno quiere pensando en Dios. Entonces, no he podido hacer el video, esas cositas, pero ya pasando la fiesta, vamos a terminar la mezcla, vamos a hacer el video y vamos a hacer otra conferencia. Ojalá lo podamos hacer acá mismo con todos ustedes para poder promocionar estas canciones que son éxitos rotundos. Perfecto, mi querido amigo. Nos vemos entonces el 14, Portales de Guayabamba, ¿no? Dios bendiga el más que Dios. Ahí nos agarramos a botellazos, ¿no? Gracias por sus palabras, Agustín Perote, señor Eduardo Chacón. A continuación vamos a darle la palabra a Ritmo TV del señor Ever Durán. Adelante con sus palabras, por favor. Robert, de verdad de saludarte, es un inmenso gusto poder contar contigo aquí en esta conferencia de prensa y sobre todo con todos los compañeros que estamos el día de hoy reunidos y felicitarte en realidad por este gran aniversario que nos acerca este 14 de septiembre y sobre todo creo que una cartelera muy variada, ¿no? Robert, para este día, el público maravilloso que siempre te está viendo, siempre está pendiente de tu carrera, quizás qué novedades tienes para la gente que existe temprano, local, y poder, ¿no?, disfrutar este gran concierto que tienes preparado para todos ellos. Aparte de algunas primicias, mi estimado amigo, también al público en general, tengo sorpresas y hemos hecho un cambio casi del 70%, hemos cambiado la agrupación. Motivos de fuerza, ¿no? Hemos traído a otros chicos al grupo que ya se están amoldando muy bien. Entonces, nadie es indispensable cuando las personas no quieren trabajar con propia voluntad en esta clase de música, en esta clase de profesión. Yo le llamo profesión porque así yo lo practico profesionalmente. Se tiene que ver otras opciones, hermano. No puedes comer cólera todos los días, toda la semana, con músicos que no tienen voluntad de hacer las cosas bien. Bueno, esas son novedades y las primicias que estamos haciendo. Tenemos varias primicias que vamos a presentar. Aparte de los éxitos que estuve hablando, eso muy aparte, estos son primicias. Dile, anoche estuviste conmigo. Son grandes éxitos, Robert. Y sobre todo, Robert, también quiero felicitarte, ¿no? Porque también fuiste, creo que tú, el primer artista quienes llevaste la coreografía, ¿no? En el escenario, los coreógrafos, ¿no? Antes te explico, cuando todos tocaban con sombreritos, por ejemplo nosotros, gracias a un primo que tenía su conjunto, me dijo, ponle los timbales, inclusive te presto. Y empezamos con los timbalitos. En el cielo, Pastorita Guaracina, me criticaba horriblemente. Decía, señores, ¿cómo es posible que estos chicos agarraron su olla, van del baño? Pero nosotros seguíamos. Al cabo de año y medio, 2 años, ya lo vi a todos los chicos que salían con su arpita, el mesósimo, todito, ya con su timbalito, hermano. Y aparte con sus bailarines. Pero nosotros fuimos los primeros y soy muy feliz de decirlo. Es una gran corriente, tú has visto. Ahora, en todos los géneros, existe los timbales, la batería. Y luego, yo quisiera que alguien pues, me diga de ellos, gracias a ti, Robert. Pero nadie se acuerda, hermano. Este sábado 14 de septiembre en los Portales de Guayabamba estaremos de esta manera disfrutando grandes éxitos musicales. Robert Pacheco, la voz de oro, por supuesto. Los dos. Tú eres la pastillita que alivia este dolor, yo seré la agujita que vibra tu corazón. Tú eres la pastillita que alivia este dolor, yo seré la agujita que vive tu corazón. Robert Pacheco, ese sábado 14 de septiembre en nuestra cita. ¿Dónde? En los Portales de Guayabamba. Robert. Junto a los ídolos chancayanos. No se olviden, amigos, Raíces de mi Tierra, por supuesto, para todos ustedes. En el ERPA. El Chinito maravilloso. Vamos, maestro.
Triguito tostado para tu marido, lomito saltado para tu querido. Chompita de lana para tu marido, cocho chaide chaide para tu querido. ¡Oye! Ahí están bailando Eduardo Chacón y Rocío Guamán. Maldición de haberte conocido. Maldición de haberme enamorado. Tu mirada, tu cariño, nada que ver. Ya no tienes perdón de Dios. Tu mirada, tu cariño, nada que ver. Ya no tienes perdón de Dios. Hojita verde. Canciones de mucho cariño. Canciones para mi gran amiga Rocío Guamán y su programa Belleza Andina. Eso sí, Rocío. Antes te vi orar, ahora te veo contenta. Hojita verde de la coca, humito vano de cigarro, adivíname la suerte. Si esta chiquita me quiere, si esta guanuqueña me ama. Hojita verde de la coca, humito vano de cigarro, adivíname la suerte. Si esta ancachina me quiere, si esta guanuqueña me quiere. En tu puerta planté un árbol, en tu ventana una rosa. En tu cama 4 claveles, en tu persona mi amor, en tu persona mi amor. En tu puerta planté un árbol, en tu ventana una rosa. En tu cama 4 claveles, en tu persona mi amor, en tu persona mi amor. Y la palma 6. Eso sí. Rocío Guamán, mi gran amiga.